avance de la salud en términos generales en nuestro país desde el año 2007 hasta el año 2020. Para hablar de este tema tan importante y vital para el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro pueblo, pues me encuentro también gratamente acompañado ya en casa, como es costumbre, creo yo, una grata costumbre. Con nosotros la compañera Marta Reyes, ministra de Salud. Compañera, bienvenida, siempre grato tenerla con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación, ¿no? Porque vamos a abordar un tema importante el día de hoy para compartir, ¿no?, con nuestra población todos los aspectos relacionados con el componente de la salud. Y en realidad que hablar de salud implica desafíos a nivel global, lo hemos visto en torno a esta realidad ocasionada por la COVID-19. Sin embargo, también nuestro pueblo enfrentando esta realidad desde otra perspectiva, al menos en el mundo, pero también en la región latinoamericana. Conocer, doctora, cuán importante ha sido para nuestro pueblo que del año 2007 se haya, por ejemplo, declarado la gratuidad, bueno, en la realidad también, en la práctica, es decir, de la salud como un derecho. Bueno, realmente creo que un elemento fundamental del plan, ¿no?, de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional fue la restitución del derecho a la salud. Claro. Y eso significó establecer desde el año 2007 un nuevo modelo de salud, un modelo de salud familiar y comunitario que da respuesta a las necesidades sentidas de nuestra población, sobre todo de los grupos más vulnerables, y en ese sentido poder asegurar una salud gratuita, con calidad, con calidez, que lograra ser accesible a todos y con una base en la comunidad y con una participación, diría yo, totalmente de las familias, ¿no?, en el sentido de que junto con el Ministerio de Salud, la comunidad organizada va avanzando en responder a esos requerimientos y a esas necesidades sentidas de la población, y todo ese proceso que se vino dando desde el 2007 hasta el 2020 para poder cumplir con esta prioridad de nuestro gobierno de restitución de derecho a la salud, y eso significa grandes avances en los componentes de presupuesto, de equipamiento, de insumos médicos, de servicios de salud, de preparación e incremento de recursos humanos, y al final pues el ver modificado indicadores de impacto sustantivos, ¿no?, a nivel del sector salud. Y cuando hablamos también de la gratuidad y de la salud vista como un derecho, entendemos que ahí se plantea un paradigma nuevo en Nicaragua, pero también en el mundo, que es precisamente no un bien de consumo, es decir, no un servicio que se paga por sí mismo con costos pues directos para las familias nicaragüenses. Compañera, entender cuál ha sido el impacto que ha generado al sistema de salud el respaldo financiero que se aprueba cada año a través del Presupuesto General de la República. Le hago esta pregunta porque sí es gratis la salud para nuestro pueblo, sin embargo implica también una redistribución de los ingresos de manera justa y equitativa de parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. ¿Cuán importante es el respaldo a través del Presupuesto General de la República? Antes de pasar a la parte del presupuesto, quería ahondar en algo que vos planteabas, en el sentido de que cuál es ese cambio sustantivo en la atención en salud. Y hemos pasado, como vos lo decías, de un sistema de salud asistencialista que estaba muy abordado desde la atención directa de las personas a las unidades de salud, a un sistema de promoción, de prevención y de atención totalmente integral y siguiendo el ciclo de vida de las personas, o sea, desde la embarazada, el recién nacido, el niño en edad escolar, el adolescente, el adulto mayor. Entonces vos ves que es un ciclo de la persona y un abordaje totalmente integral. Y en ese sentido, pues, el presupuesto juega un rol fundamental, porque en el 2007 el presupuesto que se tenía para el sistema de salud era aproximadamente 3.962 millones. Es importante todo el esfuerzo que se ha realizado al año 2020, en que tenemos prácticamente 17.508 millones destinados para las atenciones de salud, y esto significa prácticamente 4.5 veces más financiamiento para asegurar todos estos servicios de promoción, de prevención y de atención. Y eso es clave, ¿no? Porque si vos tenés reducido un sistema de salud con un presupuesto bajo, no vas a poder asegurar la respuesta a las prioridades de la población. Y en este sentido, pues nuestro gobierno ha establecido como una prioridad de ley, ¿no? Y prácticamente nosotros hemos pasado de un presupuesto en el 2007 de solamente en salud del 14% del presupuesto de la República a un presupuesto de 21%. Entonces realmente se ha venido incrementando esa capacidad de respuesta en el sector salud, así como ha sido prioridad el componente de educación y otras áreas, para poder realmente dar una respuesta como nuestro pueblo se la merece.
Entonces estamos trabajando pues en esa línea y haciendo, ¿no?, en el mismo desarrollo del presupuesto todos los ítems requeridos para asegurar esa atención con calidad, con calidez y de una manera integral a la población. Claro que sí. Compañera, entender cómo ha impactado o cómo se ha mejorado desde el año 2007 en lo referido, por ejemplo, al abastecimiento médico, lo que ha implicado también en la mejora, bueno, de las condiciones tanto para las y los servidores públicos que laboran en el sistema de salud como para las familias nicaragüenses que requieren atención, acompañamiento y, como ya lo dejó claro usted, en un espectro bastante amplio de la salud. Ya no es únicamente la intervención clínica, sino precisamente salud preventiva, información, sensibilización, bueno, un prontuario bastante extendido. Bueno, para nosotros es muy importante el componente de los insumos médicos, ¿no? Porque normalmente si solo brindaras atención en una unidad de salud, en un hospital, en un centro, un puesto, pues te ves limitado. Pero el esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno por asegurar el acceso equitativo de la salud a toda la población ha establecido una serie de estrategias que van hacia las comunidades. Entonces vos tenés que asegurar que todos los insumos médicos estén disponibles en todos los niveles de atención. Y en ese sentido hay un aspecto muy importante también de incremento en la capacidad de respuesta a través de los medicamentos y los diferentes insumos requeridos para atender a las personas. Y hemos pasado de 591 millones que estaban destinados en el año 2007 a 2.307 millones de córdobas destinados para los insumos médicos y asegurar de esa manera que, además de prestar la atención a los diferentes programas y la atención médica y de promoción y de prevención, estemos realmente incrementando esa capacidad 4 veces más de lo que estaba en disponibilidad al año 2007. Y esto es muy importante porque eso nos permite asegurar un 90% del abastecimiento de todos los insumos, porque siempre hay insumos que son más complejos de acceder, y con esta etapa difícil que tenemos en el año, a partir del año 2020-2021, también los insumos se han vuelto un requerimiento no solamente para Nicaragua, sino para todos los países en la búsqueda y de precios más accesibles, porque realmente es una etapa ahorita muy compleja, donde muchos de estos productos han subido sus precios, pero que como una prioridad de gobierno se ha mantenido un proceso de compra para asegurar al menos el 90% de el cumplimiento, ¿no?, de todos los medicamentos, material de reposición periódica que deben estar disponibles para la atención médica, para la cirugía, para todos los procedimientos que se hacen a nivel de las diferentes unidades de salud, y a través de las brigadas, a través de las clínicas móviles y a través de la estrategia de mi comunidad, mi hospital en mi comunidad, que son elementos fundamentales que vemos que hay movilización de gran cantidad de personas que van a recibir la atención, y aunque tal vez va con un especialista y en ese momento lo que se hace es un diagnóstico para una referencia inmediata y no se da medicamento, ya estos requerimientos que tenés necesidad de asegurar tienen que ser comprados, y la única forma de asegurar eso es con la prioridad de nuestro gobierno de incrementar el presupuesto para salud y de incrementar todos los rubros que son necesarios para asegurar la atención, y uno de los más sensibles es el de los insumos médicos para asegurar todos los medicamentos a los programas de niñez, de mujer, los pacientes crónicos y la consulta general y especializada. Y que sin duda alguna implica muchas veces, bueno, usted mencionaba una estrategia, no quisiera avanzar mucho sobre este tema porque sé que hay otras cosas, pero he visto, por ejemplo, el impacto de la estrategia, he visto cuando andamos en cobertura, ¿no?, de mi hospital en mi comunidad, es decir, porque se acortan no solo las listas de espera, sino la atención es hasta el hogar, el cardiólogo, hasta el barrio, es decir, es el especialista renal, hasta las comunidades bastante bastante lejanas del país. Conocer, bueno, vemos en pantalla estas estrategias también, ¿no? Las clínicas móviles. Las clínicas móviles que se desplazan, ¿no?, brindando atenciones generales, odontológicas, aplicando vacunas. Y si corresponde a las ferias donde están los especialistas, pues brindando, como vos decías, esa atención especializada. Se llevan equipos que pueden movilizarse a estos territorios para hacer los diagnósticos de una manera inmediata y detectar cualquier situación de riesgo y hacer la transferencia requerida al hospital para los procedimientos necesarios. Hay una pregunta que yo le tengo que hacer, compañera, y es a riesgo de obviedad, ¿verdad? ¿Por qué se ha establecido, esto que vemos en pantalla, que vimos, y esto que usted nos viene describiendo, por qué se ha establecido este modelo de salud llamado MOSAF? Bueno, realmente creo que, como bien lo decíamos desde el inicio, la prioridad de nuestro gobierno es asegurar la restitución del derecho a la salud y en este sentido poder asegurar, ¿no?, que nuestras comunidades más vulnerables, nuestra población más sencilla, que está en las áreas rurales, que está en los barrios periféricos de los sectores urbanos, realmente reciban esa atención con esa integralidad
con ese servicio realmente calificado por parte de nuestros recursos, y la única forma era transformar de un modelo totalmente asistencialista, de solo brindar la atención directa al proceso de la enfermedad, poder desarrollar desde la comunidad y desde la participación de la familia todas las acciones de prevención y promoción, que son dos elementos clave del desarrollo del modelo, y dejar la atención como un elemento complementario, pero no siendo el primero, sino que sabemos que la medicina preventiva es más costo efectiva. Y realmente, si nosotros desarrollamos todas estas acciones previas desde la comunidad, vamos a impedir el desarrollo de una serie de enfermedades, o vamos a evitar las complicaciones de las enfermedades que ya se han encontrado cuando va a estas actividades que se hacen directamente en la comunidad. Y realmente, desde el punto de vista de que sea no una familia que solo va a recibir un servicio, sino una familia que participa, una comunidad organizada que se empodera del accionar y que realmente junto con nosotros trabaja, es realmente una visión de un modelo en que no solamente está el sistema de salud solo, sino que está un sistema de salud con una base comunitaria y una base de una comunidad organizada, capacitada y preparada para dar respuesta. Y esto viene desde los años 80, en que realmente la comunidad organizada se viene a integrar a través de los brigadistas, los colaboradores voluntarios, las parteras, y que se ha sostenido realmente durante todos estos años, y se ha venido fortaleciendo, incrementando la capacidad de ellos para responder. Ellos te hacen vigilancia comunitaria, ellos apoyan el proceso del parto, ellos ayudan al diagnóstico de la malaria, ellos junto con nosotros desarrollan las estrategias de lucha antiepidémica para el control del dengue, chikungunya y zika. Ellos apoyan para que en estas actividades que se hacen en las comunidades asistan las personas que tienen una situación crónica y que sabe que va a llegar el especialista para atender. Eso no sería posible si el modelo fuera solamente desde las paredes de una unidad de salud. Y la única forma de poder realmente empoderarnos y dar una respuesta efectiva en salud es con el modelo que tiene una base familiar y comunitaria, en donde todos jugamos un rol y donde todos somos responsables de la salud. Claro que sí, sin duda alguna, el modelo de salud familiar y comunitario, descansando allí directamente en comunicación constante con las familias nicaragüenses. Doctora, entender lo que es el MOSAF dentro del contexto centroamericano, es decir, esto es un referente, existen otros modelos similares, precisamente esta práctica es única en Nicaragua, o cómo entendemos este modelo de salud familiar y comunitaria en el ámbito, pongámoslo en el ámbito regional. Pues. Bueno, realmente nuestro modelo, cuando se estableció, realmente era único y sigue siendo único, sigue siendo de referencia para otros países, porque vemos, por ejemplo, y lo vimos en la pandemia, aspectos relacionados directamente con las visitas a las comunidades, visitas casa a casa, donde la comunidad participa junto con nosotros, fue retomado por países como Guatemala en el seguimiento, en la captación, pero eso es parte de una de las estrategias que se desarrollan desde nuestro modelo. Realmente consideramos, y ha sido evaluado, ¿no?, a través de otros países y también de la Organización Panamericana de la Salud, como una estrategia muy importante y que realmente es única, porque estás asegurando no solamente una atención directa a una situación de riesgo, una enfermedad, sino que estás llevando a cabo toda la integralidad de una atención universal e integral, desde promover las acciones preventivas, la promoción de actividades educativas en salud, hasta la atención. Y realmente eso no existe, y creo que una respuesta a tu pregunta es lo que aconteció el año pasado, que si no ha sido por un modelo como el nuestro, con alta participación, con no esperar que la gente llegue a la unidad de salud, sino tener la capacidad de poder movilizarnos hacia las viviendas, no lo tiene ningún país. Y eso realmente ha sido fundamental en el proceso de desarrollo de todas las estrategias en salud, en vacunación, en lucha antiepidémica, en el abordaje de los pacientes crónicos, y especialmente el año pasado, ante la pandemia, fue una de las fortalezas el hecho de que tengamos un modelo integral con promoción, prevención y atención, y con una participación de la comunidad que no se evidencia en ningún modelo de salud de Centroamérica y del mundo, y que realmente ha sido valorado como un modelo especial que asegura, ¿no?, la universalidad de las atenciones, la solidaridad, y realmente ese proceso de gratuidad que vos lo decías tiene un costo para el país, pero para las personas lo que se brinda es un servicio gratuito, con calidez y con calidad técnica. Un derecho vital, ¿no? Doctora, ¿de qué manera precisamente se ha fortalecido, se ha establecido la capacitación del personal de salud? Por ejemplo, con la inclusión de equipos de primera línea, de primera tecnología. A nivel global hemos visto resonadores, hemos visto, bueno, una amplia inversión
que implica tecnología, pero que también detrás de eso hay personas operándolo y que además son nicaragüenses. Creo que un elemento clave, y lo mirábamos como una de las fortalezas que nuestro ministerio ha venido desarrollando como una prioridad de gobierno, es el hecho de los recursos humanos calificados, y eso implica un proceso de capacitaciones en los aspectos básicos de salud, pero también en las especializaciones. Han habido la introducción de nuevas especialidades, además de medicina interna, cirugía, ortopedia, la parte de ginecobstetricia. Hay otras especialidades que se han venido incluyendo para dar esa capacidad. Y en la parte de los recursos técnicos que apoyan el componente diagnóstico, también al venir adquiriendo en los nuevos hospitales equipamiento de alta tecnología, necesitamos también fortalecer esa capacidad de nuestros recursos para hacer los procesos diagnósticos, pero también para el mantenimiento básico que se requiere para que esos equipos duren el tiempo establecido o más. Nosotros en Nicaragua tiene una experiencia de cuidado de equipos que hace que duren más allá de los años que están establecidos, y nos pasa, por ejemplo, con la parte de los equipos de inmunizaciones. La red de cadena de frío de más años en América es la nuestra, y eso está en dependencia de la capacidad que nuestros recursos han adquirido para asegurar el buen uso del mismo y también el mantenimiento básico, que lo podemos hacer directamente, porque hay otros tipos de mantenimiento que tienen que ser otros especialistas o las mismas empresas a quienes se le compran estos equipos de alta tecnología. Entonces eso es muy importante, porque a la par que ha habido una introducción de nuevos equipos, también ha habido un proceso de capacitación de nuestros recursos en las diferentes unidades de salud para asegurar este proceso. Y aquí podemos ver, entonces, nuestra capacidad en el 2007 desde el punto de vista diagnóstico. Contábamos solamente con 20 equipos de ultrasonido y actualmente contamos con 239, o sea, prácticamente 10 veces más de lo que teníamos, y estos están establecidos en centros de salud y los hospitales. En el año 2007 únicamente el sector privado realizaba cirugía laparoscópica, y nosotros ahora ya contamos con un total de 35 equipos distribuidos a nivel de todos los departamentos del país, y eso nos permite poder diagnosticar enfermedades digestivas a nivel nacional. Para el diagnóstico temprano del cáncer de mama, que es un elemento clave en relación a las mujeres, se contaba solo con un mamógrafo a nivel nacional en el año 2007, y ahora contamos con 24 equipos que nos permiten realmente diagnosticar de una manera temprana. 24. Pasamos de solamente 1 a 24 equipos que están además en todo el territorio. Están en todo el territorio. Eso te permite un diagnóstico temprano del cáncer de mama, y de esa manera poder garantizar el tratamiento requerido y evitar complicaciones o unas situaciones de riesgo mayor. Para el tratamiento de las lesiones cérvico-uterinas, que es otro problema propio de la mujer y que constituye una de las principales causas de mortalidad, se cuentan ya ahora para poder garantizar el tratamiento de las lesiones 128 equipos de crioterapia y 97 colposcopios, cubriendo de esta manera el 80% de los municipios del país. Realmente ya nuestras mujeres no tienen que venir a Managua, sino que están más cerca estos tratamientos a nivel de los diferentes CILAI del país. Y por ejemplo, esto que estábamos viendo, se contaba con equipos de alta tecnología en 2020, solamente estábamos limitados, y en este año pues ya tenemos 2 aceleradores lineales y tenemos 7 tomógrafos y un resonador magnético. Realmente todo esto va estableciendo, y aquí vemos la entrega de equipos a diferentes unidades de salud que vienen a fortalecer la capacidad diagnóstica y de tratamiento de nuestros hospitales, y nuestra población está recibiendo tratamiento y está asegurándose el diagnóstico de alto costo y de alta tecnología, y todo esto viene a reforzar el componente de atención. O sea, tenemos una base de promoción y prevención muy importante, pero también la parte de la atención no se ha quedado detrás, asegurando altas tecnologías, adelantadas tecnologías que antes solo se miraban en otros países, y en el nuestro pues podía verse en la parte privada, pero no estaba accesible a la mayoría de la población, y en este caso pues a la población más vulnerable, con costos elevados, pero que son asegurados de una manera gratuita para el proceso de diagnóstico y de atención directa y de tratamiento de nuestra población, de nuestras mujeres, de nuestros hombres. Recordemos que este año estamos desarrollando un proceso a través de ultrasonido de la captación temprana en los hombres del cáncer de próstata, y esto significa estar asegurando que todos aquellos mayores de 50 años en un 100% tengan un ultrasonido que permita verificar esa situación de riesgo. En la parte diagnóstica vemos microscopios de última tecnología, equipos que ayudan al proceso
proceso de diagnóstico, centrífugas y una serie de elementos, monitores, que han sido un fortalecimiento importante en la atención de cuidados intensivos y que significaron un elemento de base clave para poder atender los pacientes con COVID-19 el año pasado, y continuamos, ¿no?, con los casos que se están presentando, ya no en la magnitud epidemiológica que se dio el año pasado, pero sí estamos manteniendo pues ese control y seguimiento y la atención. Camas, que es muy importante, el incremento de la capacidad de camas que tuvimos desde el año 2007 hasta el año 2009, y eso lo vamos a ver prácticamente en el componente de servicios de salud. Que ha implicado precisamente, ahí está en pantalla, pues compromisos sostenidos, porque esto va generando una fuerza acumulada. Obviamente no es la misma fuerza de respuesta desde el 2007 al 2008, sino que gradualmente es mayor y va aumentando. Dentro de esa dinámica le consulto cómo se desarrollan, por ejemplo, estrategias de salud, unas novedosas, otras bastante prácticas. Hemos visto cómo se van adecuando unidades de transporte que en un momento fueron utilizadas para fines poco positivos, y que ahora son parte de la red de clínicas móviles que hay en todo el país y que precisamente llevan salud, llevan bienestar, diagnóstico a las familias nicaragüenses en todo el territorio. Y lo vimos, por ejemplo, cuando se presentó los fenómenos climatológicos ETA e IOTA, inmediatamente las unidades ahí puestas en el territorio del Caribe Norte y las demás zonas afectadas. Estrategias como las clínicas móviles, las jornadas de vacunación, usted mencionaba Mi Hospital en Mi Comunidad, las ferias de salud, entre otras acciones de nuestro sistema de salud. ¿Cuán importante es esa ejecución y cómo se desarrollan, cómo llegamos a esa capacidad? Porque no se paran las unidades hospitalarias. Creo que es muy importante lo que estás planteando vos, y estamos observando, ¿no?, los servicios que se dan en las clínicas móviles, y realmente, como vos decís, surgen a través de medios de transporte que se utilizaban para aspectos no legales y con resultados negativos, y ante esos elementos el comandante Daniel y la compañera Rosario pues definieron hacer el mejor uso de esos medios de transporte, y es ponerlos en disposición a los servicios de salud, y vinieron siendo equipados, y si lo vemos a lo interno prácticamente es como una pared de una casa hasta de lujo, ¿no?, bien bonita, en donde aseguramos diferentes espacios donde se da la consulta odontológica, hay espacios donde se da el seguimiento a las mujeres embarazadas, espacios donde se hacen los ultrasonidos para detectar oportunamente cualquier situación de riesgo en base a la sintomatología que presenten los pacientes que llegan a estas consultas. Eso se fortalece a través de espacios externos donde tenés consultas generales, tenés la parte de la vacunación, tenés la parte ahora hasta de servicios de medicina natural. Hay áreas donde se hacen masajes y terapias complementarias que vienen a ayudar, ¿no?, a este proceso de atención integral a la población. Y vemos ahí como adultos mayores, niños, adultos jóvenes asisten realmente a esa atención, que antes hubiera sido muy difícil porque tienen que pagar transporte, movilizarse a lo mejor a una cabecera departamental, y en este sentido vemos cómo estas personas de las diferentes edades están siendo atendidas directamente en sus comunidades a través de las ferias de salud y a través de estas clínicas móviles que ya aproximadamente habíamos concluido con 80 en las últimas que inauguramos a finales del año pasado, y esto viene realmente a complementar toda esa calidad, calidez y ese respeto a la población de llevarle la atención, el medicamento, los diagnósticos, lo más cercano a la comunidad, al barrio, porque hay barrios que también son visitados, barrios que son muy grandes o que están periféricos, también son visitados a través de esta estrategia, y ahora se suma los especialistas, ¿no?, con estrategia de Mi Hospital en Mi Comunidad, donde vemos que cardiólogos, donde vemos que oftalmólogos, otorrinos, dermatólogos, cirujanos se movilizan, y es bonita la expresión que alguien decía la vez pasada, una paciente que había sido atendida y que había ido a un hospital decía, ese es el médico que me atendió y ahora lo tengo casi en mi casa, pues. Y entonces eso es muy importante porque las personas realmente tienen ese sentido positivo de que están recibiendo un bien en salud directamente en su comunidad, y que son ellos realmente a quienes nosotros nos debemos para servirles, ¿no? No es una responsabilidad, pero también es un deber nuestro solidario de asegurar la atención, sobre todo a las personas que tienen mayor dificultad para el acceso a los diferentes aspectos, pero que en salud se les está llevando prácticamente hasta la puerta de su casa, ¿no? Claro. Y esto es muy importante porque no solamente llegan servicios básicos en salud, sino servicios especializados.
Y como vos decías, y aunando a esto todo el esfuerzo también de incrementar la capacidad de ingresos a los hospitales, y estamos nosotros planteando que en este momento tenemos, en el 2007 teníamos apenas 4.922 camas, y con este incremento de la parte de infraestructura de unidades hospitalarias, ahora tenemos nosotras 10.685 camas, o sea, prácticamente el doble, lo cual fue un factor también muy importante para poder asegurar la atención de los pacientes que requerían de forma general para todas las patologías, en la necesidad de evitar complicaciones o atender las mismas en los hospitales. Y en el caso de la atención del año pasado, para la COVID-19, vimos la capacidad que tuvimos nosotros de poder atender sin sobrepasar nuestra capacidad, como ocurrió en algunos países y como está ocurriendo ahorita nuevamente en algunos rebrotes que hay en algunos países, esa capacidad que se ve afectada, porque realmente nosotros durante este periodo se incrementaron hospitales, como lo decíamos, se incrementó la capacidad de ingreso de los pacientes, se sale a la comunidad a detectar oportunamente las enfermedades y a tratarlas, y esto va haciendo que realmente nuestra capacidad hospitalaria se vea ampliada y se esté asegurando a través de los, cuando lo captás y lo mandás de referencia inmediata al hospital, de resolverle un problema de salud que a lo mejor hubiera esperado meses y se está haciendo prácticamente en días o semanas, pues. Entonces creo que todo ese esfuerzo va dirigido en ese sentido. Y nosotros hemos incrementado nuestra capacidad de atención hospitalaria de lo que había en el 2007, donde se daban 328.758 egresos, a en el 2020 401.220 egresos, que significa un 22% más de nuestra capacidad hospitalaria para poder atender a la población. Y de consultas que nosotros brindábamos 1.951.461 al inicio del año 2007, que es por lo que la capacidad y la cantidad de recursos humanos es lo que permitía, al incremento con nuevas estructuras y mayor cantidad de recursos de 3.209.572 consultas, con un incremento del 64%. Entonces realmente ahí vos vas viendo cómo se va cumpliendo con esa prioridad de nuestro gobierno de reestructura el derecho a la salud, pero no solamente en el sentido de decir como una palabra, yo quiero hacer. Claro. Pero para poder hacerlo tenés que invertir en salud, invertir en infraestructura, en insumos, en equipamiento, en recursos humanos, para asegurar no solamente un número de consultas, sino una consulta con la calidad técnica, la calidez humana que nuestra población se merece. Y ahí consultarle, doctora, porque hemos visto, y le consulto en lo particular, todas estas estrategias se desarrollan algunas en paralelo, obviamente en un municipio y en el otro, sin que implique que se va a cerrar un centro de salud, que se está cerrando un hospital, que se está cerrando alguna clínica de terapia alternativa para el dolor. Es decir, todo continúa funcionando y pues también en paralelo se desarrollan estas jornadas, ferias, clínicas. ¿Cuán importante es este factor y qué determina este tipo de modelo de salud a partir de esa realidad? Realmente es importante la capacidad organizativa que existe, ¿no?, en las instituciones del Estado y específicamente en salud. Y ahí se evidencia, ¿no?, el reflejo de que todas las actividades de los programas, las atenciones, como vos bien decís, en las unidades de atención primaria, en los hospitales, no se detienen, independientemente que en paralelo nosotros estemos desarrollando ferias de salud, clínicas móviles, estrategias, y eso es un proceso en que vos vas organizando de tal manera que tenés que asegurar la atención de los pacientes que asisten a las unidades, pero también estás desarrollando actividades que al final, cuando vos incides en la comunidad y en la situación de salud de las mismas, eso va a evitar que posteriormente también tengan que llegar al hospital, porque si vos detectas una situación de riesgo ahorita, das un tratamiento inmediato, esta persona no se va a complicar y no va a necesitar posiblemente un tratamiento especializado porque ya lo hiciste. O si detectas una situación que merita un tratamiento especializado, no va a esperar complicaciones esperando en casa más días, sino que va a ser referida de manera oportuna. Y tenés que tener a alguien en el hospital, a alguien en la unidad primaria, a alguien en la parte diagnóstica que esté presente para continuar los procesos que estamos captando en los territorios. Es que es muy importante ese esfuerzo y lo vimos también el año pasado. Exacto. En que estábamos dando la respuesta a la COVID-19, pero a la par las actividades de lucha antiepidémica, las actividades de vacunación, las actividades que tienen que ver con los programas de las embarazadas, porque las embarazadas no se detuvieron, siguieron dándose embarazo y teníamos que asegurar la atención del parto, se cumplieron. Y todas las atenciones de las otras enfermedades que no eran respiratorias, incluyendo la COVID, también se aseguraron. Entonces yo creo que es importante que el nivel de organización, el modelo que utilizamos, la participación de la comunidad, la familia
participando activamente en estos procesos y recibiendo las orientaciones es lo que permite que este modelo de prioridad de nuestro gobierno, que es un modelo emblemático, ¿no?, que te permite un abordaje integral con la participación de todos, logre avanzar ante situaciones de crisis, logre desarrollar diferentes estrategias y no dejar de hacer lo que sabemos que se tiene que seguir cumpliendo, porque el resto de las cosas no se paran por una situación pandémica o una situación en salud que de repente surge, sino que se tiene que mantener, porque sería más complejo si dejamos de hacer las cosas que pasó en otros lados, que se dejó de vacunar, que se dejó de atender y que después se te une la pandemia con otras situaciones de riesgo que pudimos controlar si como estamos organizados y si a través de nuestro modelo se logran sostener. Se organizó y se creó no solo una pandemia, sino un pandemonium en algunos países. Y lo reconocía en esta última semana pasada la Organización Panamericana de la Salud de Nicaragua, donde decía que Nicaragua había dado una respuesta integral a la situación de la pandemia, pero también había garantizado el continuar haciendo los otros actividades de salud, claro, que se requerían, porque realmente el resto sigue presentando enfermedades, situaciones de riesgo. Hay que continuar con los programas de niñez y de mujer, de los crónicos. Todavía. Hay que seguir con la lucha antiepidémica, y realmente eso es un elemento que solo un modelo como el que tenemos, una prioridad como la que nuestro gobierno da para asegurar el financiamiento, los recursos, la capacitación, los insumos, el equipamiento, nos permiten poder cumplir con todas estas responsabilidades en salud hacia una población que realmente está haciendo demanda, servicios de atención y está recibiendo ese servicio de atención. Compañera, entender ese proceso de articulación interinstitucional, cuán efectivo ha sido y cuán importante es dentro del modelo de salud familiar y comunitario. Bueno, realmente el desarrollo de todas las estrategias en salud y en general de las estrategias de diferentes instituciones amerita que todos trabajemos de una manera coordinada, y en el caso nuestro la base del desarrollo de estas acciones tiene que ser con la participación de otras instituciones del Poder Ciudadano. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte de viajeros, nosotros trabajamos antes de la situación de la COVID-19 con migración, con aduana, porque es un proceso en que nosotros estamos en los puntos de entrada, en aeropuertos, y eso implica un engranaje de un trabajo conjunto. En la parte, por ejemplo, de educación, nuestra participación directa, ¿no?, con el Ministerio de Educación es clave. Tenemos planes integrales y conjuntos que vamos desarrollando juntos, que incluye todo el aspecto de promoción en salud, pero también atenciones directas que tienen que ver con el censo nutricional en los niños en edad escolar, y todas las estrategias que se tienen que desarrollar a través de, si encontramos niños que son obesos, que son niños que tienen un nivel de desnutrición, qué estrategias de alimentación tenemos que desarrollar de una manera conjunta, educando, ¿no?, a los padres de familia, y también que los maestros juegan un rol muy importante. El otro aspecto importante con esto es el desarrollo de esas medidas de prevención de lucha antiepidémica, que también desde la niñez vamos fomentando en el niño la higiene, la limpieza, el lavado de manos, la destrucción de criaderos en la escuela y en la casa, y todo eso que si lo va formando desde el niño va a hacer que seamos adultos, ¿no?, que realmente cumplamos una serie de medidas que nos van a proteger en el ámbito de la salud, pero también con las alcaldías. Todas nuestras jornadas de higiene y limpieza y de eliminación de criaderos tienen que ser trabajadas de una manera coordinada con el movimiento Guardabarranco en la parte del plan verano. Ahí entramos con Intura, entramos con Marena, entramos prácticamente con la policía, con todas las instituciones que trabajamos en asegurar un verano feliz y seguro. Entonces, si usted mira, todos los ámbitos de salud van coordinados, y la base de toda esta participación es la comunidad organizada, que prácticamente se desarrolla en todos los ámbitos, en promoción, en educación, en apoyo a diagnóstico, en actividades directas de vacunación, porque vemos ya brigadistas que pueden ya inyectar y pueden aplicar algunas vacunas, o que dan la dosis de polio oral, que son las gotitas, o entregan en las jornadas de vacunación el antiparasitario y la vitamina A. Entonces dejas de ser un agente comunitario observador y te volvés en un agente comunitario que está participando en el desarrollo de las actividades de salud. Nuestras parteras, que juegan un rol clave en todo el proceso del seguimiento del embarazo y del parto. También tenemos, en el caso de los colaboradores voluntarios, que ayudan el diagnóstico de la malaria, toman la gota gruesa y pueden dar el tratamiento a los pacientes que están en los lugares más lejanos, con un seguimiento posterior de los equipos de salud de nuestro modelo a nivel de las diferentes regiones, sobre todo en la parte atlántica, que es donde está esta enfermedad. Entonces, realmente el trabajo interinstitucional y también el trabajo en coordinación con la comunidad como base de nuestro modelo es clave para poder desarrollar
todas las acciones de salud y en general todas las instituciones también trabajamos juntos, algunos tienen donde tenemos que estar nosotros como ministerio para poder desarrollar también ellos sus acciones. En la parte de la zoonosis, en la parte de las migraciones de ave, que lo lleva el Marena, nosotros seguimos la parte de las situaciones de riesgo de enfermedades que se puedan presentar transmitidas a través de diferentes aspectos zoonóticos. Entonces vemos que realmente trabajamos de una manera totalmente integral y relacionados entre sí para poder cumplir. Realmente es muy difícil, nuestro modelo establece que tenemos que estar trabajando con todos para poder desarrollar estos procesos y lo vemos también hasta con los hospitales privados, los hospitales de LIN en todo este proceso de vacunación, y bien lo decía el comandante el día de ayer, la vacuna y todos los servicios de salud son para todos, sin diferenciar si yo soy privado, si yo soy asegurado o si realmente yo soy de la comunidad y tengo que acudir al servicio público. Entonces realmente este es un modelo y los avances en salud se basan en ese modelo que permite el acceso, la equidad, el respeto a la población, asegurándole los servicios de salud como un compromiso adquirido y una base fundamental del plan de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Doctora, un tema obligado conversar con usted y bueno, aprovechando su compañía, nueva red hospitalaria. Hablamos de infraestructura, hablamos de inversión sostenida, hablamos también de mejora, porque también hay rehabilitaciones prácticamente. En algunas son rehabilitaciones que parecieran mejor construcciones de reedificaciones, diríamos en buen nicaragüense, pero en realidad implican rehabilitación. ¿Cuán importante ha sido este aspecto y cómo se ha avanzado desde el año 2007? Yo creo que es muy importante este aspecto porque si nosotros no hubiésemos tenido esa capacidad de infraestructura, también nuestra respuesta se hubiese visto limitada, no solamente para la COVID, sino para todos los procesos de atención que se han venido incrementando. Y yo quería comenzar de forma general con las casas maternas, que realmente se vuelven un elemento clave, ¿no?, en la atención de la mujer, que es una prioridad nuestra y de su bebé, del recién nacido. Nosotros hemos incrementado de 57 casas maternas a prácticamente tenemos ahora un total de 178 casas maternas y eso garantiza que las mujeres que viven en lugares de difícil acceso estén cerca del hospital primario o departamental para asegurar su atención para los cuidados de ella y también de su bebé. Es importante también que en la parte de la medicina natural y terapias complementarias, que ha sido un elemento de avance dentro del Ministerio de Salud, en este momento contemos con 17 filiales departamentales, tenemos 188 clínicas de medicina natural y 70 clínicas del dolor donde se incorpora medicina natural y terapias complementarias. Es muy importante también en el aspecto de las personas con enfermedades crónicas, con problemas de discapacidad, en donde hemos construido 91 casas para personas con necesidades especiales. O sea que hay un abordaje totalmente integral y esto no tiene que ver nada más con puestos, con centros, con hospitales, sino también otros ambientes en donde podemos ayudar de una manera integral al desarrollo de los pacientes en diferentes aspectos. Y desde el 2007 hasta el 2020 hemos construido 19 nuevos hospitales, 16 centros de salud, 452 puestos de salud nuevos, las casas maternas un total de 128 y 4 centros especializados. Y solo de esa manera, ampliando la capacidad de infraestructura, incrementando y mejorando la capacidad técnica de nuestros recursos humanos, es que podemos asegurar como una prioridad de nuestro gobierno todos estos procesos de atención. Aquí estamos viendo los aceleradores lineales, ¿no?, que hicimos la visita a nuestra unidad de radioterapia. Esto es muy importante, ¿no? Y los centros especializados, y la capacidad, cuán importante, ¿no? Cuán importantes son porque aquí vienen personas de diferentes partes del país, ¿no? Algunos procesos básicos se hacen en Ocilay, pero aquellos elementos no, que solamente se pueden brindar en ellos, pues están viniendo de una manera organizada. Recordemos que estamos nosotros trabajando con el proceso de las citas escalonadas, asegurando que las personas que vienen desde lejos y las que viven en Managua realmente acudan a la hora que les corresponde y que van a ser atendidos de manera directa con toda esta alta tecnología que nos corresponde asegurar a nosotros en ese proceso, ¿no? Doctora, entonces, esto es muy importante. Pues el tiempo ya nos ha alcanzado, sin embargo, un recorrido bastante importante el que nos ha regalado en torno a este tema que está precisamente enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Humano del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y que, bueno, hemos visto en realidad la necesidad que tiene el mundo entero de fortalecer sus sistemas de salud y damos gracias, sin duda alguna, gracias a Dios por todo este ritmo de trabajo que mantienen desde el Ministerio de Salud.
Bueno, solamente nuestro buen gobierno sigue, ¿no?, en esta prioridad. Este año ha sido un año que es intenso, ¿no?, en continuar fortaleciendo las acciones integrales y restituyendo el derecho a la salud de nuestra población y siendo servidores, ¿no?, servidores de la población, asegurando todas las actividades que tienen para promover la salud y asegurar la atención con esa calidad y esa calidez técnica que nuestro buen gobierno ha establecido en este proceso, y continuar fortaleciendo, porque nosotros seguimos ahorita en el desarrollo de más hospitales, de más estrategias para asegurar la atención a la población en los diferentes niveles, hasta el último rinconcito de una comunidad. Estamos visitando esas áreas, así es que seguimos con vacunación, ya pronto nuestra jornada nacional de vacunación y también el desarrollo de la otra etapa de la vacunación contra la COVID-19, y la verdad es que continuamos trabajando de una manera, como lo decíamos, integral, con toda la participación interinstitucional y con esa participación y esa confianza de nuestro pueblo en los servicios de salud y la seguridad de que somos servidores y aseguraremos realmente las atenciones que ellos requieren en el sector salud.